recibiréis en el reino por Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy del maligno soy vencido, mirando a la cruz, oh Jesús mío. Oh, mirad, pues hallaréis. Bendiciones para todo el pueblo de Dios que esté en sintonía en este día, viernes 29 de diciembre, cuando estamos finalizando el trimestre, es decir, el ciclo de estudios que hemos tenido por 3 meses. En este programa que les traemos, como es el estudio de la lección de la escuela sabática, como lo dije el domingo pasado, tenemos aquí ya la nueva lección que estará en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos estará basada la lección de escuela sabática del trimestre que viene. Así que le invitamos a usted para que solicite el PDF gratuitamente al 214-881-4029 o compre el folleto en la librería Los Tres Ángeles llamando al teléfono 713-412-4677, que es el teléfono de la oficina de nuestro ministerio. Como siempre, hermanos, los viernes nosotros les decimos de antemano feliz sábado, por cuanto ya estamos cercanos a la puesta del sol. Y al mismo tiempo les invitamos para que mañana se congreguen con nosotros para adorar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mañana nuestra iglesia central de Irving, Texas, que es donde su servidor va a predicar, estará abierta hasta mediodía. Es decir, en la tarde no habrá servicio allí en la iglesia central de Irving. Nos moveremos a la iglesia de Forward a tener allá nuestro último servicio de adoración de jóvenes. Allá, entre alabanzas y testimonios, tendremos nuestra última programación del año. Así que estamos invitando a los hermanos de la iglesia de Irving para que cuando terminemos el servicio de adoración a mediodía, después de ir a comer por allá en algún lugar donde ustedes hayan elegido, porque no vamos a poder usar el comedor también, nos estaremos moviendo para allá a Forward. Les invitamos para que vayan y estemos juntos por la tarde. Va a comenzar el servicio a las 3:45 de la tarde. También algunos me están preguntando que cuándo va a ser la Cena del Señor. La Cena del Señor será el 6 de enero, es decir, de este sábado al próximo. Estaremos conmemorando la Cena del Señor por la tarde, 2 horas y media antes de que se oculte el sol. Invitamos a los hermanos para hacer planes y prepararse y así participar de esta ceremonia tan especial. Ya para terminar el año, yo quisiera dar las gracias a todos aquellos que nos acompañaron en todo nuestro peregrinaje que como ministerio hemos realizado a lo largo de estos 12 meses. Y digo peregrinaje en el sentido de que hemos llevado adelante una jornada de predicación intensa de 24/7. Y nos han acompañado ustedes con sus oraciones, pero muchos también nos han acompañado entregando los diezmos y las ofrendas aquí para que se paguen los 4 canales de televisión y la radio que entra a miles de hogares 24/7. También para que atendamos gratuitamente a los que, quebrantados de salud, vienen al centro de estilo de vida para que les apliquemos esa obra médica misionera gratis. Gracias a todos los que, creyendo en este ministerio, aportaron esos recursos en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Si usted quisiera hoy unirse a nosotros, le pongo en la pantalla las maneras de cómo usted puede hacer llegar esos diezmos, ofrendas y donaciones. Tome nota que puede enviar por correo al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Puede enviar a través de la aplicación Cele al 214-881-4029, registrando ese número en sus contactos como Iglesia Advenimiento. Puede llamar también a ese número en el instante y darlo de su tarjeta de débito o crédito. Como también puede ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento. Y con el correo asociado, lostresangelesirving@gmail.com, usted puede también aportar ahí el diezmo, la ofrenda y la donación que harán posible
que sigamos proclamando la verdad presente. Recuerde que desde el extranjero usted puede también hacerlo a través de paypal.com con su tarjeta de débito o crédito. Igual puede transferir desde su banco a la cuenta de banco de nuestra iglesia. Llámenos al WhatsApp +1-214-881-4029 para darle información de cómo lo puede hacer. Para también decirle cómo puede enviar por Western Union, por MoneyGram o por RIA, esas agencias de envío. A todos, como dije, los que nos han apoyado, muchas gracias. A los que no han podido hacerlo, pero han orado por nosotros, muchas gracias también. Y a los que sigan acompañándonos para el año que viene, de antemano, gracias y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer un resumen y como siempre, este resumen estará basado en los 5 puntos que destacamos de la lección. Pero gracias a Dios, el hermano Ángelo Barri ha podido sacar tiempo ahora y hemos podido coincidir para hacer vía Zoom esta, digamos, conferencia o este resumen. Así que hermano Ángelo, qué gusto tenerle aquí. Bienvenido. Gracias, pastor. Bienvenido también a toda aquella persona, como usted dice, que nos están sintonizando. Gracias por sintonizarnos, gracias por tenernos presentes. Así como dice el pastor, aquí estamos usando la tecnología para poder hacer este lindo resumen. No se olviden darle like. Esa es la forma como usted puede contribuir. Así el YouTube amablemente nos sugiere para que podamos llegar a muchas más personas. Usted puede darle ahí donde está el dedito, dele dedito arriba. Si quiere, deje un comentario ahí. Sería muy lindo escuchar un comentario de parte de usted que nos mira, de dónde nos mira. Y de antemano, así como dijo el pastor, le deseamos que este nuevo año que viene usted pueda seguir siendo parte de esta familia. Pastor, tenemos un desafío en el día de hoy, así como usted dice, un resumen de estas 5 preguntas y también pudiéramos ahí en esas 5 preguntas hablar un poco de todo lo que fue el folleto en general, porque ya se acaba y este es el último, como dicen, la última lección de este folleto y ya la semana entrante vamos a estar entrando al libro de Hebreos. Así que les recomiendo a cada hermano que lea su Biblia, especialmente leyendo el libro de Hebreos para que tengan una idea de lo que vamos a estar tratando en los próximos 13 sábados que vamos a estar leyendo y estudiando sobre el libro de Hebreos. Pero ahora vamos a tener este resumen de esta lección que han sido tan extraordinaria. Vamos a orar y después de la oración vamos a ver lo que el Señor trae para nosotros. ¿Oramos? Claro que sí. Amado Padre, le damos muchas gracias, bendecimos su nombre, queremos en este momento presentarnos y estamos dispuestos, como siempre, a que sea su Santo Espíritu que nos guíe, porque nosotros, de nosotros mismos no podemos. Así como dijo Jesús, queremos nosotros también decir que nada podemos nosotros de nosotros mismos hacer, sino lo que su Espíritu y su Santo Padre ponga en nosotros. Denos la inteligencia para poder encontrar la palabra que necesitamos en el momento en que tenga que decirse y también déle el entendimiento al que nos escuche. Entonces lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos y hermanas, la lección ha estado bien interesante. Ha tratado acerca de la conciencia y ya nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado, que la conciencia es donde Dios se comunica con nosotros, pero también es la facultad que Dios ha puesto en nosotros para juzgar nuestros pensamientos, palabras y acciones, como también las de otros. Pero, hermanos, eso nos permite hacer una decisión que pueda en alguna forma alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si la conciencia es buena, si la conciencia está purificada, entonces perfectamente nosotros vamos a hacer decisiones correctas. Así que tomando en cuenta este preámbulo, yo quisiera pedirle al hermano Ángelo que comience para hacer este resumen con un punto importante que él considere para tratar ahora. Bueno, nosotros, así como usted dice, aquí cuando hablamos de conciencia, nos presenta esta lección comenzando la semana
qué debe de hacer el cristiano, cómo el cristiano establece una fe, cómo el cristiano establece fe cristiana en su vida. Quiero leer, comenzando, segunda de Timoteo 3, y voy a leer el 16 y el 17. Recuerda, hermano, que estamos analizando o queremos llegar a cómo el cristiano establece una fe, cómo en la vida cristiana se establece una fe. Y en segunda de Timoteo 3, y voy a leer el 16 y el 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, hermanos, ahí está esta declaración y sin duda comienza diciendo que toda escritura. ¿Cómo establecemos una fe cristiana? Ahí está la base, la Biblia. Por eso dice la palabra también que la fe viene por el oír, oír palabra de Dios. No puede haber fe. Bueno, déjeme corregir eso porque si usted no lee la Biblia, usted no va a tener fe, va a tener miedo. El miedo es la fe, por decirlo de una manera, sin multiplicar muchas palabras. El miedo es la fe de Satanás. La fe de Dios viene por la palabra de Dios. Toda persona que está en miedo está creyendo o está olvidando la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice repetidas veces, dicen los estudiosos más de 300 veces, que no tengamos miedo, pero menciona la fe casi la misma cantidad de veces. Así que, hermanos, es tiempo de crecer en la fe. Miren qué dice aquí la sierva del Señor. Aquí dice, tenemos que presentar verdades grandes y solemnes. Tenemos que vivir de un escrito está en la prueba de la cual toda alma debe darse cuenta y dar cuenta cabalmente. Toda alma va a tener que dar cuenta, pero no dar cuenta de lo que cree, sino con un escrito está. Escrito está. Así como Jesús se enfrentó a Satanás, cada cristiano tendrá que enfrentarse y usted tiene que estar anclado en un escrito está. Cristo invita a su pueblo a creer en su palabra y a ponerla en práctica. Los que reciban y la asimilen, haciéndola participar en cada una de sus acciones y en cada rasgo de su carácter, se harán fuertes en la fortaleza de Dios. Serán evidentes que su fe es de origen divino. Cuando la palabra de Dios se posiciona de los individuos, se posiciona de nosotros, no hay duda alguna que vamos a ser grandes. Así como esos hombres de la Biblia, está prometido para nosotros el mismo poder. Y también dice que mayores cosas podremos hacer si estamos anclados en la palabra de Dios. Así que, hermanos, hay que anclarse en la palabra de Dios. Pastor. Sí, hermano Ángelo, interesante lo que usted ha mencionado. La conciencia pura no se puede desarrollar de otra manera si no es anclándonos en la palabra de Dios. Pero hay otro elemento que también debe llevarse a la par con esto, y es sometiéndose a Dios cada día. Por eso el punto de la sumisión es algo que quiero destacar, porque se trató esta semana en el contexto de el desarrollo de la conciencia pura. Venía el tema de la sumisión como la esencia del cristianismo. ¿Por qué la sumisión es la esencia del cristianismo? Porque la sumisión contiene un elemento que es el de la abnegación, el de renunciar uno mismo. Es prácticamente el de negarse uno mismo. Por eso es que es la esencia del cristianismo, porque el que llega a ese nivel donde se niega a sí mismo porque está sometido a Dios,
es decir, está sumiso a Dios, este verdaderamente está disfrutando la vida cristiana y en su esencia, él es un cristiano. Llama la atención que el apóstol Santiago decía lo siguiente: sométanse pues a Dios, decía, resistan al diablo y huirá de vosotros. Fíjense ustedes, sométanse pues a Dios. ¿Qué significa esta expresión? Significa ponte bajo lealtad de Dios, ponte bajo la lealtad de Dios, ponte bajo el control de Dios. Entrégale tu voluntad. Cuando tú le entregues tu voluntad a Dios, mira lo que va a suceder. Dios va a ser para ti un refugio desde donde vas a resistir al diablo. Y él no le va a quedar más remedio que salir huyendo, porque él va a ver que no puede nada, no puede contra ti. Estarás como inexpugnable, estarás en un refugio fuerte. Yo creo, hermanos, que esta es una bendición si lo logramos conseguir, si llegamos a esa realidad. Llama la atención que, como dije, con el elemento de la sumisión va acompañado también el de negarnos a nosotros mismos. Y por eso Jesús dijo claramente en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, lo siguiente. Lucas 9, versículo 23. Dice así el Señor Jesucristo. Escuchen, para los que no pueden ir leyendo la Biblia, escuchen lo que dijo Jesús. Dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se dan cuenta? Cuando tú te sometes a Dios, es que te puedes negar a ti mismo. Y cuando tú te niegas a ti mismo, entonces estás dispuesto hasta morir. Y por eso tomas la cruz, símbolo de muerte. Amén. Esto es la esencia, hermanos, del cristianismo. Y esto es algo que es indispensable para desarrollar esa conciencia pura. El don de profecía dice que cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta. Y es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Pero a menos que nos entreguemos al dominio de Cristo, seremos dominados por el maligno. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio del uno o del otro, de los dos grandes poderes que están contendiendo por la supremacía del mundo. Y no es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su dominio. Basta que descuidemos de aliarnos con el reino de la luz. Si no cooperamos con los agentes celestiales, Satanás se posesionará de nuestro corazón y hará de él su morada. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Deseado a toda la gente, página 290 y 291. Pero fíjense ustedes, todo estriba en cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Por eso es que la sumisión es la esencia del cristianismo, porque cuando nos sometemos a Dios, viene el poder del Espíritu Santo a tomar el control de nuestra vida y se introduce ese elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Y hermanos, entonces nuestra vida está bajo la voluntad de Dios, está bajo la, digamos, soberanía de Dios, y ahí el enemigo no puede contra nosotros. Y la conciencia entonces, sí, allí sí se purifica. Interesante este punto, pero el hermano Ángelo todavía tiene algo más para tratar. Bueno, estamos, pastor, también en esta semana estuvimos estudiando el tema de la autoridad, cómo debe el cristiano tratar o cómo debe el cristiano vivir con las autoridades. Entonces, en ese caso, déjeme leer aquí Romanos 13, 1, 17, hasta dónde el cristiano debe de obedecer las autoridades. Dice, sométanse todas personas a las autoridades superiores porque
no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a los establecidos por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada puesto un servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. O esto por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahí tenemos nosotros un consejo que nos da el hermano Pablo de cómo tratar la autoridad. Y nos dice que la mejor forma de tratarla es portándonos bien, por decirlo en una palabra muy sencilla. Portémonos bien, y el que se porta bien no tiene que tener miedo de la autoridad. Usted anda, como dicen, por el camino que tiene que andar, usted no tiene que tener temor a la autoridad. El que está haciendo lo malo, el que está engañando, el que está haciendo lo malo, ese le teme o tiene que temer a la autoridad. Pero nosotros sabemos también de antemano que llegará un tiempo en que la autoridad va a perseguir y va a maltratar a todo el que no siga una agenda que no es la agenda de Dios. Y entonces ahí nosotros tenemos varios consejos de la Biblia, pero quisiera dejar a la hermana Elena de White que nos diga cómo nosotros tratar cuando este momento llegue. Y dice, en asunto de conciencia, la mayoría no tiene poder. Fíjense que está hablando aquí de asunto de conciencia. Cuando la autoridad comienza ya a entrar, a irrumpir en lo que es conciencia, dice ahí que la mayoría no tiene la razón. Eso quiere decir que usted tiene que tomar una decisión cuando se trate de algo de conciencia. Y dice también, aquí esta cita, la conciencia es la voz de Dios. Fíjese, la conciencia es la voz de Dios, la cual se escucha en medio de las pasiones humanas. Cuando se resiste, se contrista al Espíritu Santo. Bueno, nosotros experimentamos, como nosotros sabemos, no hace mucho, el mundo se vio envuelto, estuvo cerrado el mundo, se paralizó el mundo. Se paralizó tanto que hasta la iglesia se cerraron, algo nunca visto por lo menos para esta generación. Una pandemia llegó y nuestra conciencia fueron de una u otra manera, fueron puestas a prueba. Yo no sé hasta qué punto el que me está escuchando le cedió libertad, su libertad de conciencia a los gobiernos, a las noticias y a los medios de comunicación, pero hay algo que dice aquí, que la conciencia es la voz de Dios. Dios nos dejó una carta de ruta, hermanos. Y nosotros estamos viendo lo que son pequeños ensayos de lo que pronto va a ser algo de mayor magnitud. Y si con los de a pie no estamos cansando, ¿qué será cuando vengan los de a caballo? Si ahora con el río en su nivel no lo podemos cruzar, imagínense cuando venga la creciente. Que Dios nos ayude a ser de sana conciencia. Pastor. Qué buen punto el que tocó el hermano Ángelo en relación a lo que sucedió con esta pandemia, cómo las conciencias allí fueron prácticamente forzadas a hacer cosas que algunos no querían, como por ejemplo lo del medicamento. ¿Cuántas personas se tuvieron que poner ese medicamento de una manera hasta a la fuerza? Porque si no,
perdían su trabajo o no los dejaban entrar al templo. Y qué triste ahora cuando vienen a darse los efectos que tuvieron esos medicamentos, las tremendas reacciones secundarias que están presentando aquellos que fueron forzados. Así que lo que el hermano Ángelo ha comentado es algo que pareciera como que hace años que pasó, que a muchos ya se les olvidó, pero eso ha sido recientemente. Tuvimos una pequeña vislumbre allí de cómo la conciencia es forzada por los hombres. Y cuando los líderes religiosos se unen con los hombres para Mm, eso, qué triste es. así Ojalá, es. hermanos, que podamos nosotros estar alertas porque eso vuelve a aparecer más adelante. Está programado que aparecerá. Y ojalá que aquellos que forzaron su conciencia y cedieron puedan en esta ocasión mantenerse leales de parte de Dios. Y los que por la gracia del Señor no pasamos por esa situación, que nos mantengamos siempre firmes, leales Amén. al Señor. Después de haber Amén. tratado ese punto, nuestro hermano, yo quiero también mencionar que para que esta conciencia sea guiada, es necesario que sea iluminada por el Señor, sea también puesta en acción esa enemistad que Dios ha puesto en nosotros en contra de Satanás y de sus maldades. Y cuando hablo de esa iluminación de la conciencia y poner en acción esa enemistad, esta, hermanos, fue dada desde el mismo Edén. Desde el mismo Edén, allí cuando el hombre cayó en el pecado, el Señor dijo, enemistad pondré entre ti. Bueno, se lo voy a leer mejor para que no esté faltándole a la palabra. Mire lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí no solamente está introduciendo ese factor llamado enemistad, sino que también está introduciendo a la simiente, que es Cristo. Y Él es el único que puede iluminar la conciencia. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9, nos dice de la siguiente manera. Juan 1, verso 9, dice así. Escuchen. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? Ni más ni menos que de Jesús. Él es la luz verdadera y viene, dice, a este mundo para alumbrar a todo hombre. Allí entra lo de la iluminación de la conciencia. Es necesario para que nuestra conciencia sea guiada. Repito, número uno, que sea iluminada por el Señor. Y número dos, que ponga en acción la enemistad en contra de lo malo y en contra de la gente del mal. Así va a ser la conciencia guiada de una manera correcta. Hablando de aquel día, cuando el Señor pone esa enemistad en el hombre, dice el don de profecía, que cuando Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, eran inocentes y estaban libres de pecado, en perfecta armonía con Dios. No existía la enemistad natural en sus corazones, pero cuando transgredieron, su naturaleza dejó de ser inmaculada. Se convirtieron en seres malvados, porque se habían puesto del lado del enemigo, caído, haciendo las mismas cosas que Dios había especificado que no debían hacer. Si no hubiera habido intervención por parte de Dios, el hombre habría formado con Satanás una firme alianza contra el cielo. Damos gracias a Dios, hermanos, porque eso que Dios hizo de intervenir no fue otra cosa que inmediatamente poner en efecto un plan de redención en sombras y figuras de aquel que habría de venir, el cual es Cristo.
Interesante cómo a lo largo de la historia, desde cuando Adán y Eva pecaron, se pone en acción este, este plan, este plan de cómo Dios redimiría a la raza humana. Satanás supo que aunque había logrado, dice el don de profecía, que los seres humanos pecaran, sabía de que Dios, Dios había hecho un arreglo por el cual los seres que habían caído podrían ser colocados en terreno ventajoso y su naturaleza renovada en santidad. Así dice el don de profecía, que la enemistad entre Jesús y la serpiente y entre la simiente de la mujer y la simiente suya, que es la de Satanás, dice que Dios se comprometió a introducir en el corazón de los seres humanos un nuevo principio, que es la de Satanás, el odio al pecado. Dice que Dios se comprometió a introducir en la presunción y a todo lo que lleva marcas de la astucia de Satanás. Testimonios especiales, serie B número 2, página 6. Así, hermanos y hermanas, debemos nosotros orar todos los días, pidiendo al Señor que ilumine nuestras conciencias y al mismo tiempo que nos haga con su poder que la enemistad en contra del pecado y en contra de el agente o artífice del pecado, que esa enemistad, hermanos, se ponga por obra y así odiemos el pecado. Hermano Ángelo, ¿qué más usted encuentra para ir finalizando con este repaso? Bueno, interesante. ¿Cómo podemos nosotros entonces desarrollar una buena conciencia? Yo creo que esa es una buena pregunta después de haber estudiado toda esta semana la libertad de conciencia, después de haber estudiado la conciencia, después de haber estudiado la fe. ¿Cómo pudiéramos nosotros tener una buena conciencia? Voy a leer en Timoteo. Primera de Timoteo 1:18 dice, Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ella, la buena milicia. Ahora el 19 dice, manteniendo la fe. Acuérdense que hablamos al principio de, la, del resumen, hablamos de la fe. Ahora estamos dando una conclusión. Dice, mantener y buena conciencia, desechado, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Déjenme leer ahora Timoteo, el mismo, 1 Timoteo 3:9. El 9 dice, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. Ahí está. Cuando hablamos de tener una buena conciencia, ahí Elena G. de White comenta magistralmente aquí, consultad a la razón santificada y una buena conciencia con la Biblia abierta ante vosotros. Ahí está, hermanos. Como decíamos de la fe, asimismo se purifica la conciencia con la palabra de Dios. Es difícil que su conciencia se corrompa si usted vive de todo lo que sale de la boca de Dios y de un escrito está. Estamos en tiempos donde tenemos que volver a la palabra. No nos cansamos de decir, lea la Biblia, manténgase anclado de la Biblia. Cada día usted no puede permitir que se vaya un día sin usted leer la Biblia. No hay garantía de que una conciencia esté limpia si no hay palabra de Dios. Hay una pregunta que hace Elena G. de White que dice, ¿está la conciencia en armonía con la palabra de Dios? Yo creo que esa debiera ser la pregunta más trascendental para este fin de año. ¿Está mi conciencia de acuerdo o en armonía con la palabra de Dios? La respuesta, dice ella, si no lo está, sus dictados no pueden seguir con seguridad porque engañará. Pues dice ella, si no lo está, sus dictados no pueden seguirse con seguridad porque engañará. ¿Cuántas personas engañadas y también cuántos engañadores? ¿Por qué? Porque su conciencia no está en armonía con la palabra de Dios. La conciencia debe ser, dice, para terminar este párrafo, debe ser esclarecida por Dios
Debe dedicarse tiempo al estudio de las escrituras y la adoración. Así la mente será firmada, fortalecida y arraigada. Tiempo. Debe dedicarse tiempo al estudio de las escrituras. Qué bonita forma de terminar este folleto, diciendo lo que repetimos cada vez que podemos. Hermanos, lea su Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Después que usted ya tiene fe, su conciencia actuará de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay un texto que dice en la Biblia: ustedes hagan, Josué le dijo, ustedes hagan lo que ustedes deseen hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nosotros aquí en este ministerio vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que alabamos a Dios. Y como siempre le decimos, hermanos, lea su Biblia, porque una conciencia o una buena conciencia, de la única forma que se desarrolla es viviendo con la Biblia abierta. Que Dios le bendiga, hermanos, y que podamos nosotros estar claros de que estamos en tiempo en que tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pues bien, hermanos, creo que llegó el momento de orar para darle gracias a Dios por estos 3 meses de estudio, donde hemos aprendido, como decía el título de todo el trimestre, hemos aprendido a vivir la vida cristiana. Amén. El Señor nos ha enseñado diferentes formas de cómo la vida cristiana debe vivirse, y una de ellas ha sido esta última, manteniendo una conciencia pura delante de Dios. Oremos para que eso sea posible y así también todo lo otro que aprendimos lo llevemos a la práctica. ¿Qué les parece? Oremos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, porque hemos podido desarrollar este resumen donde hemos aplicado de una manera más específica 5 puntos o lecciones extraídas de lo que fue esta lección que se estudió durante la semana en relación a la conciencia. Te rogamos que nos bendigas y que nos ayudes para que podamos desarrollar esa conciencia pura, que lo logremos aplicando todos estos consejos a nuestra vida espiritual. Pero mientras hemos estado estudiando y te pedimos por esto, Señor, queremos también rogarte por los otros puntos que fueron tratados, los que tuvieron que ver con el matrimonio, los que tuvieron que ver con la mayordomía, los que tuvieron que ver, Señor, con tantas cosas importantes que estudiamos, y te rogamos, por favor, que nos ayudes a poner todo por obra en nuestra Amén. práctica, en nuestra vida, Señor, cotidiana, que todos los principios enunciados y estudiados los pongamos por obra. Así, Señor, nos encomendamos a ti ahora, agradeciéndote por este trimestre que nos diste para poder estudiar, y también rogándote que en el próximo trimestre sea también de mucha bendición el todo Amén. que vamos a estudiar. Gracias. Bendícenos, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos siga guiando a toda verdad y que nos purifique la conciencia de tal manera que te puedas comunicar con ella. Te lo Amén. rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.